Egunon, bueno, eguerdi on hobeto esan da. Hola a todos, gracias por venir y estar esta mañana aquí. Mila esker etortzeagatik. Antes de nada os voy a presentar a mis compañeras. A mi izquierda está Miriam Ortega, profesora de cine, directora de cortometrajes de temática de terror. Y a mi otro lado está Kim Maitení, investigadora de proyectos que aunan educación y prácticas artísticas ligadas a la narrativa transmedia. Y detrás mío, bueno, detrás de nosotras va a estar Elisa McCausland, periodista, investigadora especialista en feminismo y cultura popular. How long are we going to have to stay like this? My arms are getting tired. Yo creo que empezaría por Doris Wisham, que empezó como una filmer booker con su primo, pero luego poco a poco se fue abriendo paso como directora. Guy, better give Claudia something to quiet her. She's in a very bad way. ¿Cuáles creéis que son los rasgos más específicos de este género, ¿no? Del género trash, del género cine Z? ¿Cuál creéis que son los más...? Yo diría lo cutre, pero guay. O sea, a ver si me explico. El género Z, y, bueno, el B, el C, siempre se ha caracterizado pues, como algo más cutre, ¿no? Hecho con menos medios, pero un poco también, o sea, ya siendo algo hecho con menos medios, algo que, o sea, yo creo que es algo que te gusta, o sea, que ya es algo hecho con menos medios, es algo cutre y tal, pero es lo que mola precisamente, ¿no? Y bueno, y hay muchas obras que se han convertido en culto precisamente por lo malas que son. Pero bueno, sí, o sea, básicamente el que están películas que están hechas con menos medio y que sobre todo buscan explotar esos temas que, bueno, pues que están peor vistos, que son más tabú, que son más morbosos, pues como puede ser las drogas, el sexo o el terror, claro. ¿Alguna así que digas, pues esta la destacaría? Todo lo que está a los márgenes de lo socialmente aceptado y establecido me parece que es donde realmente la gente se puede expresar con mayor libertad. Que luego el resultado sea comestible, bueno, pues a veces no tanto. Pero desde luego cualquier cosa de Doris Wishman me hace muy feliz. Doris, are people when they know your films, are people surprised when they finally meet you? Why be surprised? Yeah. Tell me why they should be surprised. Well, there's some people who might say, if, you know, that they would think that a senior citizen might make a different kind of movie. I know that's wrong, but they might think that. I repeat, why? Exactly, my point. Why? Bueno, hay que destacar también que Amy Holden-Jones hizo la película de Slumber Party Massacre, que creo que lo he dicho bien, que encima ahora me he enterado que van a hacer un remake. Lo que sí me interesaría ver sería una Slumber Party Massacre como ella quería que fuera. Antes de tener un rebozado que al final era de May y Rita Brown el guión, y entonces antes de un rebozado que le dieron desde el estudio para intentar que fuera una cosa más convencional y menos crítica. Que hizo su primer cortometraje o película a los 27 años, en una época en la que las mujeres no tenían permitido dirigir. O sea que por ahí creo que hemos avanzado un poquito, ¿no? Yo creo que gracias a ellas sí que hemos avanzado un poco. Lamentablemente no había oído hablar mucho de estas chicas, excepto de Barbara Peters. Y rodaron un montón de películas. Luego otra cosa es que no se las haya valorado justamente, ¿no? Como merecen, pero o sea, guerra dieron, sí. Sí, y tablas se les ve que tuvieron. Sí, además es que hacían de todo, o sea, sí. Por lo que he visto y he leído, no solo dirigían, sino hacían producción, algunas incluso se ponían delante de la cámara. Dirección de fotografía también. Eso es, o sea, que no les daba miedo ni coger ni una cámara. The word exploitation is anachronistic now as a word for advertising. It's a term that used to be used in the early 20th century.
When it got associated with films, it was with films that had no stars in them, and that in order to attract attention, had to do something transgressive, had to have very extreme advertising, or had to show things that more respectable films wouldn't show. By the 1960s, the B pictures that the studios made were disappearing, and as exploitation films continued to be made, they sort of became the B pictures. Pienso que o sea, parte del tema de la igualdad consiste en justamente eso, el que tengamos oportunidades también para hacer mierda y para hacer las cosas mal y para cagarla y para que se nos dé también ese margen de oportunidad para eso, para hacer pruebas e intentar en géneros donde, bueno, hemos tenido representación, pero igual no ha sido mayoritaria. Al final, la mayoría de estas mujeres estaban muy a la sombra de Roger Corman, que las empujó mucho, pero al final quedaron un poco a expensas de la estela que él dejó. Pues yo lo que sí creo que a la hora de cómo trabajar el tema de la genealogía, creo que es muy importante, sobre todo, analizar el contexto histórico siempre para poder, digamos, saber qué sucedía, en qué lugar digamos, ocupaban las directoras, y no solo porque, digamos, que la selección que nos han planteado desde el festival es también en sí misma digamos, que creo que siempre hay que poner en contexto, sobre todo por el sistema de producción y cómo el propio sistema de producción traía lo weird, ¿no? Y cómo ellas también estaban ligadas de una u otra manera a este sistema de producción. Tenía mucho que ver también lo marital, en no pocas ocasiones, y también el hecho de cómo se resiste y cómo también se va evolucionando, en el sentido de que hay determinados ámbitos en los que la supervivencia creativa y digamos, circunstancial no se da, y va cambiando, digamos, todo el modelo, y muchas de ellas es interesante cómo se han refugiado también en la televisión y en otros ámbitos, ¿no? Y eso creo que es siempre muy importante de tener en cuenta a la hora de analizar y de, digamos, también celebrar estas olas, ¿no? When I first came to Los Angeles, I had worked for Scorsese on the crew of Taxi Driver in New York, just as his assistant. A gopher was my first job. I came out to Los Angeles and worked with Joe Dante on Hollywood Boulevard for Roger Corman. And one of the first things I noticed when I saw the crew was that almost half of them were women, not just the directors, but the crew. Y a la vez pregunté el weird que hacían estas directoras, y no solo, todo el ecosistema, tiene sentido hoy de la misma manera que entonces. In those years, viewed women much differently than was viewed by men filmmakers. And if that's what you're referring to, that's, yeah. I just didn't see why the hero had to be a guy. Me preguntabas precisamente por el hoy, y creo que es curioso cómo también el tema de lo extraño, en cierta manera, en una etiqueta, y hay unos ciertos lugares comunes en lo expresivo, podríamos decir, ¿no? Un poco yendo por ahí, ¿creéis que las mujeres se animan más fuera de aquí, animamos a ponerse detrás de una cámara, a dirigir, que quizá pues en las escuelas que tenemos más cercanas? Igual quizás les da más miedo a dar ese paso, a decir estoy aquí, quiero dirigir, sea terror, sea otro tipo de género. ¿Creéis que es más posible que esa fuerza o esa valentía, no sé si llamarlo así, valentía, de decir que estoy aquí, quiero dirigir, pues fuera de aquí es mucho más visible? Yo estoy vigilando de cerca a la escuela de mujeres finlandesas últimamente, que parece que vienen con bastante caña.
Habrá que ver. Yo creo que no es tanto un tema de acceso, sino después la continuidad, un poco lo que decía Elisa también, de que al final si ves la genealogía de estas mujeres, la mayoría acabaron en trabajos de televisión, en cosas bastante más conservadoras. Entonces yo creo que hoy en día no es tanto el acceso, sino más la permanencia ahí en esferas más altas. Yo no creo que sea cuestión de dónde... O sea, no creo que fuera de aquí sea más normal ver a una mujer dirigiendo, bueno, cualquier cosa, ¿no? Sea terror o cualquier cosa. No, yo creo que es un poco igual en todas partes, o sea, que se considera, al menos en cuanto al terror, que las mujeres somos muy delicadas como para hacer terror o para hacer trash o cine Z, y parece que no nos interesan estas cosas. O sea, hubo ¿quién fue? James Wan, puede ser, que dijo que no, que es que a las mujeres no nos interesaban dirigir películas de terror. No sé si fue James Wan, no me acuerdo. Pero vamos, se nos ve como si fuéramos eso, las princesitas delicadas que no podemos meternos en esos berenjenales, ¿no? Y yo creo que, o sea, lo que quiero decir es que no creo que sea en un sitio más que en otro, sino que en general se nos ve así, pero bueno, ahora están saliendo pues muchas mujeres que dirigen terror, dirigen otro tipo de cosas y se plantan detrás de la cámara y dan mucha guerra, o sea, y eso es muy bueno, claro, o sea, ojalá que siga así la cosa. Emmy Holden-Jones, que quería destacar, que es algo que lo descubrí y dije, madre mía, esta mujer sigue dando guerra incluso detrás de una serie de médicos, o sea, imagínate. Sí. Que no sé si lo sabéis, pero Emmy Holden-Jones es una de las creadoras de la serie The Resident, que se estrenó en 2018 o 2008, si no recuerdo mal, en la cadena ABC y que incluso aquí en España, no sé si es la Fox, se puede ver. Así que siguen dando guerra incluso con una temática más, algunos dirían más normal o más diferente. Aceptable, no sé cómo decirlo. Elisa, no sé si querías añadir algo de lo que estamos hablando. Había toda una serie de discursos en los años 70 y en los 80 sobre digamos, lo cinematográfico en un sentido de constructo voyeurístico de mirada masculina y también, digamos, esa intersección feminista tan importante y tan interesante que es, bueno, todo lo que tenía que ver también con la ola del sex positive y de esa intervención, ¿no? En un sentido de sujeto, no solo de objeto representado. Pues yo justo me planteo, bueno, uno de los mayores problemas que estamos preveyendo en preproducción es justamente un desnudo. Yo soy muy fan de las películas 60, 70, softcore, cosas así un poco rozando o directamente dentro de la pornografía. Y entonces te pones en esa dicotomía de decir, bueno, algo que yo disfruto muchísimo viendo y que me encanta, me toca llevarlo a la práctica en un plano que va a durar 20 segundos, 30 a lo sumo, y ya estoy dándole vueltas a la cabeza pensando, bueno, este actor que tengo en mente va a estar dispuesto, ¿cómo lo convenzo? Creo que vivimos en una sociedad muy sexualizada, pero que a la vez es como muy conservadora a la hora de plantearse este tipo de cosas. Entonces, yo, o sea, por la experiencia esta, simplemente es autocensura de decir, ¿cómo planteo esto para hacerle entender que es necesario, que es indispensable y que además que es guay? We have to make a hardcore film now, so I did. And he said, I can't release this, I'll go to jail. I said, but that's what you said. So he sold it to Essex Films. They retitled it Angels on Fire, I think. And then I made a couple more for him, which I guess was softcore. He was afraid. Right. Cuando te planteas mostrar un desnudo o algo mínimo,
parece como que es de mal gusto, ¿no? Que no se vea, ¿por qué? Es que no tiene por qué. Mira, estas chicas, con qué alegría mostraban, ¿no? Los cuerpos, que es que al final son cuerpos, que no es nada más. Y yo creo que, no sé por qué, pues tenemos esa pureza, ¿no? Que queremos mantener, de no, es que si mostramos no es algo serio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos tendríamos que desmelenar un poquito más. Yo la primera, la de Slumber Party, en la que van a hacer un remake, que me acabo de enterar. En esta me di cuenta, ¿no? Que es que precisamente, sobre todo al principio de la película, se están duchando las chicas, han tenido clase de gimnasia en el instituto, y nos muestra ahí, pues, los culos, las tetas, o sea, pero en plan bien, o sea, que es evidente que está diciendo, sí, aquí estoy yo y estoy enseñando, ¿qué pasa? O sea, y ese desmelén es que me da mucha envidia, la verdad. O sea, ese desmelén me da igual. Un poco apropiarse de la mirada masculina, ¿no? Sí, Es decir, nosotras también. Soy 100% consciente de que se ha utilizado históricamente la mirada masculina, venga, va, te la regalo. Eso es, sí. Y yo también puedo, ¿sabes? Sí. O sea, y no sé. No soy menos por eso, ¿no? Para nada. Ni soy peor, directora. Tenemos un acceso a un porno, además, muy masculinizado, o sea, desde una manera muy masculina en Internet. Y, sin embargo, estamos en el terror, que sería otro de los ámbitos que están ahí al margen, y nos estamos censurando con un desnudo 100% justificado y que además, que tiene todo el sentido del mundo. Y sí, y además te das cuenta de que eso desde la productora, y que tú misma también tienes esa cosa de decir, bueno, si lo quito realmente me facilito la vida y nos la facilito a todos. Y eso al final es una autocensura que creo que nos hace mal. Sí, como comentabas, empieza en el guión, pero también luego empieza la producción, ¿no? Quizás el director y guionista quieren hacer eso porque, bueno, lo quieren hacer, pero llega a la producción y dicen, no, fuera, quítalo, ¿no? Por eso decía que quizás en producción el relajar y el de permitir cosas así, yo creo que va a ir costando poquito a poco, aunque yo creo que ya hay películas en las que ese relajo se va viendo que va dando pasitos. Sí. Quizás tanto Bárbara como Roberta como Luis no tenían quizás ese miedo que quizás hay ahora mismo al qué dirán, ¿no? Quizás es que es lo que a mí me cambió, parece, ¿no? Es que es lo que a mí me parece, que igual tenían menos miedo entonces que ahora, fíjate lo que te digo, no sé. Aunque bueno, hay esperanza. Eso es bueno, que haya esperanza, ¿no? Sí. Que el qué dirán se vaya quedando ahí en el cajón. Sí, totalmente. Y que solo importe el qué dirán de los espectadores del proyecto ya final, en pantalla. Podría ser autocensura, sí. En el sentido también de, digamos, calibrar qué se puede o no representar dependiendo también de los canales de exhibición y de distribución. Citabais Titane, por ejemplo, que es una película de Julia Ducournau donde se ha celebrado en gran medida como transgresora, cuando, por ejemplo, yo diría que ha habido, digamos, otros artefactos firmados por autoras que podrían considerarse más, digamos, arriesgados a día de hoy. Quiero decir que en parte también hay una cierta domesticación de lo que entendemos por violencia en general, no solo firmado por autoras, a día de hoy. No sé qué opináis. Yo soy de la teoría de que la sociedad es más conservadora hoy en día de lo que fue, sin duda, en los 60, 70. Sí que es verdad que hubo la explosión del sexo y luego la violencia con el exploitation. Y sí que pienso que desde los 90, 2000 hasta ahora, pues bueno, la violencia que toleramos y el desnudo que toleramos es siempre como comedido y bueno y políticamente correcto. Entonces yo soy firme defensora de la vulgaridad y la bestialidad y creo que están surgiendo nuevas directoras que lo comparten. We're the property of every man on this island.
You have to screw every man here. You will too. I'm breaking out of here. I'm going after Monk. I'm going to wipe out that big nigger faggot. I'm going to smash his balls so they turn to jello. ¿Creéis que hay desconocimiento, vamos a decirlo así, de cine de terror dirigido por mujeres? Quizás en las escuelas no se enseña tanto, o quizás los espectadores no conocen tanto las películas de Roberta o de Doris, que quizás conocen más otras dirigidas por hombres. Totalmente, pero totalmente. O sea, claro, yo en las escuelas de cine te refieres, no me imagino. Sí, en las escuelas de cine o incluso en una sala de cine también. Sí, no, o sea, yo creo que es importante que cualquier niña que quiera, que note, que le guste el terror, que le guste, o sea, ahora estoy hablando concretamente del terror, claro, que le llama, que le interesa, pues es importante que tenga ese espejo donde reflejarse, ese donde mirarse, ¿no? Para que vea, bueno, pues yo también soy capaz de hacer esto. Yo cuando era pequeña, a mí el cine de terror me ha gustado desde que tengo uso de razón. Un poco realmente me lo contagió mi madre, o sea, lo tengo claro. Pero sí que te sientes un poquito, pues, ¿cómo voy a hacer yo esto, no? O sea, ¿dónde voy haciendo yo terror siendo una mujer? Era otra época también, pero bueno, que tengan esos modelos y que vean que pueden, que ellas también lo pueden hacer. Y en las escuelas de cine, pues quizás mostrar también más. No mostrar siempre a lo de siempre, ¿no? O los de siempre, pues también decir, mira, existen estas mujeres que han hecho y que están haciendo ahora cine de terror y bueno, y que vosotras también podéis hacerlo, vamos. ¿Creéis, Lisa? Yo sí, Dime. si me permitís, quería hacer un apunte sobre el tema, sobre todo de lo que tiene que ver con la investigación de la genealogía y también con cómo trasladárselo a la sociedad en general y a las nuevas generaciones en particular. Y tiene que ver un poco con lo que comentaba al principio, en el sentido de que no son solo directoras. Es decir, ha habido a lo largo de la historia del cine, como en otros muchísimos ámbitos, mujeres en todo el proceso de creación, producción, distribución. Y por eso creo que es interesante, al menos desde la óptica feminista, saber siempre dónde han estado las mujeres y en qué partes del proceso y por qué. Vuelvo a insistir en lo mismo de todo tipo de procesos, sea un festival o sea una película, ¿no? Esto creo que es importante, sobre todo para poder comprender cada época en su contexto y también comprendernos en el presente, ¿no? Sobre todo porque lo enfocamos mucho en ámbitos como la dirección, por ejemplo, cuando hay otros muchos ámbitos en los que también hay que trabajar por visibilizar no solo a las mujeres, que sin duda, sino también el propio proceso en sí y la importancia de todas las personas ahí implicadas. Sí, al final históricamente se ha dado más visibilidad a directoras que han ido dentro del documental, de lo artístico, y entonces, bueno, tener un poco más de heterogeneidad creo que nos beneficia a todas. Desde luego, para la elaboración de la guía me di cuenta de que de varias de estas autoras la información que hay en Internet es limitada y duplicada, triplicada, es difícil un poco profundizar en sus vidas y en sus filmografías. Espero que poco a poco vayamos cambiando eso. Sí, también, y porque varias de ellas tuvieron que funcionar con seudónimos, o sea, pues imagínate. Y creo que a una de ellas, además, metió en mano un hombre y ya, digamos, como que ya lo cambió de tal manera que incluso ella dijo, esta ya no es mi película, ¿no? La de Humanoides del Abismo. Aunque sigue teniendo su nombre como directora, pero... Sí, pero dices, la estás viendo y dices, vale, ¿hasta qué punto hay aquí de Barbara Peters y hasta qué punto hay de Roger Corman, ¿no? No sé. I don't talk about that film. Okay, fair enough. Thank you. Yo creo que se ha perdido mucho material en el salto del formato físico al digital. Creo que hay gran cantidad de películas que se quedaron
en el VHS o anteriores y que nunca han dado el salto al digital. Y creo que ahí hemos perdido bastante conocimiento a nivel sociocultural. Es que eso es uno de los problemas clave, el tema también del material de determinadas épocas, no solo de autoras, también de autoras, sin duda, pero no solo. Y luego el hecho también de que no es tanto hacer ciclos solamente dedicados a, sino en cómo reestructurar el canon, o los cánones, como queramos verlo. Ese es el tema, por eso vuelvo a insistir en el estudio de la propia estructura, ahora que tenemos unas herramientas que enfocan a las estructuras, a los procesos. Eso hay que tenerlo, creo que también bastante en cuenta, porque si no vamos a estar de época en época recuperando una y otra vez en otros ciclos a unas y otras, algo que ya ha pasado en otras épocas. Ha pasado en los 70, ha pasado en los 90 y vuelve a pasar ahora. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que no haya amnesias. Como dato así interesante, me pareció fascinante que Doris Wishman acabara trabajando en un sex shop durante bastantes de los últimos años de su vida, cuando dejó un poco más de lado el cine. Me parece una progresión maravillosa. Además, creo que era una anécdota que la tenéis en la guía, o sea, no os perdéis la guía cuando la suban, como que ella seguía trabajando en sex shop, pero que le llegaban como fans al sex shop porque seguían difundiéndose vídeos de ella. Entonces, tendría que ser para ella una cosa emocionante. Sí. De ella y de varios otros podéis ver películas en xhamster.com. Sí. Buscar trash en páginas porno. I want to talk to you, Dr. Mead. What do you want? Dr. Mead, there's something you must do for me. Something very important. What is that? I want you to put Felix's penis on me.